All right, so we are now recording and we are about to get started. Ya estamos grabando y vamos a iniciar. All right, welcome parents. So I'm going to go over some of the big messages and meanings here with our new year. And this starts with a quote that I shared with our students earlier today and all week, is that the best view of the world comes after the hardest climb. Bienvenidos a todos, a ustedes padres, a este año escolar 2021-2022. Y quiero empezar con una cotización que las vistas más hermosas vienen después de de escalar las montañas más altas. It just goes without saying that, you know, it takes hard, difficult things in life in order to, you know, for us to see the beauty of the world. And so I'm really pushing our students to embrace the difficult and the challenges we're facing, because at the other end, the world will be even more beautiful. Y lo que significa esto es de que para realmente apreciar las bellezas del mundo, escalar estas montañas o estas escalaciones son las más difíciles que existen, y es que todo lo bello cuesta trabajo. And so with that, I want to first share our high school team staff values. We set values as adults, and with those values, they drive all of our work. Y con eso quiero dejarles saber los valores de la preparatoria. Nosotros ponemos valores en todo el trabajo que hacemos, y quiero que ustedes también sean parte de estos valores que nosotros hemos compuesto. And so as a high school staff, admin, teachers, everybody who interacts with your kids, we're going to be working off of these 4 values. We're going to be bold this year. We're going to be innovative. We're going to be inspirational. And as a foundational carryover from last year, we're going to be a school that cares and that we know how to care about our students and families. Y todos los de la escuela, incluyendo el equipo administrativo, el equipo de seguridad, los maestros, todos los componen, el personal que compone la escuela, vamos a estar representando estos valores. Vamos a hacer en otra forma, vamos a ser fuertes, vamos a ser innovadores, espirituales, y vamos a tener mucho cariño, o nos va a importar bastante el bienestar de todos los estudiantes. And these are the 4 values that, one, we hope to drive as a leader to the future of the school, but as well as just stand as good role models for all students, so that they see that being bold, being innovative, and sharing and inspiring others, as well as caring, is a great value to have as a human being in today's world. Y esto lo queremos representar, y vamos a hacer el ejemplo para los estudiantes, para que sepan los estudiantes que tener estos 4 valores de ser fuertes, ser innovadores, ser espirituales y ser cariñosos con otros. Estos son valores grandes que desarrollan las personas para que sean grandes personas en el futuro. And so those are our 4 values that we share amongst the adults. And then we have a theme this year for students as well. I like to, you know, this is the English teacher in me. I like to have a theme that really helps drive and inspire students for what we're going for this year. Este año también tenemos un tema. La maestra de literatura y yo nos gusta tener temas, y este año tenemos un tema del cual vamos a seguir. And so this year we're going to be focusing on with our students about teaching them about what a legacy is. And y este año les vamos a enseñar a los maestros lo que es una legado. And we started this already in student orientations this week about teaching them what a legacy is, and just showing them that a legacy drives our actions today, because how we act today and how we act tomorrow is going to change how people remember us for years to come. And that changes our legacy in the community, our legacy in this country, and what stands behind when we are long gone. Y esto ya lo empezamos con la orientación de estudiantes, esto de mostrarles y presentarles a los estudiantes lo que es un legado, lo que hace una persona tener su legado, lo que crea la persona y la recuerden con su legado. Esto lo sigue a la persona durante su estadía. And I didn't have a chance to scan them in for the presentation, but with the students, I'm also sharing pictures of my great-grandparents who immigrated from Italy on a boat with almost no money at all, to show that, you know, regardless of where you start from, the world is achievable in the future.
Y a los estudiantes les mostré fotos de mi tatarabuelo, de que él empezó sin ni un 5 en el bolsillo y con eso les quise enseñar y demostrar que no importa de dónde vengan ni qué cuántos retos tengan en la vida, si uno se le dedica puede alcanzar grandes logros. And so I'm going to hold them up because these are my great grandparents who inspired me to really focus on what their legacy was and what I want legacy to be a part of for myself in terms of helping a community and being a servant to others. And just knowing, what they had to go through and what they had to do in their process of immigrating to America so that I could be here as well. Les voy a mostrar, aquí les voy a poner la imagen de mis tatarabuelos para que puedan ver, ellos fueron mi inspiración y han sido mi inspiración porque ellos inmigraron de Italia aquí y pasaron por muchas dificultades y sirvieron a mucha gente para que yo pudiera tener la oportunidad que ahora tengo de estar aquí en este país y lograr cosas mejores. And I'm going to talk a little bit more about this when we get later on to changes in advisory and some of the advisory programming of how we're changing it this year as well. So I'm going to hold on to that and we'll talk about that a little bit later on. Y voy a hablar más sobre este tema durante más adelante en esta orientación, porque en la clase de asesoramiento vamos a tener más detalles en cómo esto va a cambiar y lo vamos a utilizar en la clase de asesoramiento para los estudiantes. All right, so first we did have some staff changes. I am now the official principal, no longer interim title. Primero que nada, hubo unos cambios en la facultad. Yo ya no soy el director interino de la preparatoria, ahora soy el director oficial de la preparatoria. After several years in service of the school, both of our assistant principals have moved on to other locations. And in their stead, Mrs. Camille LaFleur, who was our previous ELA teacher, has been elevated through several rounds of interviews to our new assistant principal for this year. Los dos directores asistentes que teníamos después de servir a la Academia Wonderful por varios años se han movido a otros metas y a otros trabajos que les deseamos todo lo mejor. Y en su lugar, después de varias entrevistas, la maestra LaFleur, que ha sido maestra de literatura de la Academia Wonderful, la hemos ascendido a ser la asistente directora de la preparatoria. Now, you will notice that our counselors have not changed, but their grade levels have, which is unique from some different schools, and I'll explain that in a moment. Lo que sí van a notar es de que los consejeros de la escuela preparatoria no han cambiado, pero los niveles que van a servir, los niveles de grado que van a servir cada uno de estos consejeras, han cambiado. Y somos algo diferente que una escuela típica de preparatoria. Y ahorita les explico. We believe in creating sort of replica family structures within the school that follow students throughout their entire schooling. So your student's counselor is highly likely to stay with them from the time they get 9th grade all the way up to possibly through graduation. And that creates deeper knowledge of the counselor of your child, of any specific situations for your family, and they have the deepest knowledge about your children. And so we want to carry them as sort of being the leading cohort for each of those grade levels. So you'll see them elevate with your child towards graduation. En nuestra escuela nosotros creemos que el consejero debe de seguir al estudiante los 4 años de la preparatoria. Así es de que ustedes van a notar que su consejero de su estudiante los va a seguir conforme vayan ascendiendo el año escolar durante toda su estancia aquí en la preparatoria. Esto lo hacemos porque creemos que así establecen la consejera y el estudiante una mejor relación, se conocen más a fondo y entonces pueden tener mejor resultado en poderle asistir a aquel estudiante. All right, so here's the table of contents. So things we're going to hit today is we're going to talk about COVID mitigation and where we are with COVID mitigation. We're going to talk about some policy changes and reminders, particularly around cell phones and uniforms. Then we're going to talk about shifts in high school for this year, changes that we made from the previous year. And then we're going to talk a little bit about getting back on track.
Esta es la tabla de contenido de lo que vamos a estar hablando en esta orientación de padres. En primer lugar, tenemos la mitigación del COVID. En segundo lugar, tenemos uniformes y recordatorios de nuestras pólizas. Tercer lugar, vamos a estar hablando sobre los cambios en la programación de la preparatoria. Y en cuarto y último lugar, vamos a estar hablando sobre el volver a estar al corriente. All right, so let's start with COVID mitigation. And first, this is a reminder to students, so families, if you're talking with your child, if they are experiencing any symptoms of COVID at this point, I'm sure we're all aware of them, but they are also listed here as well. They're part of our daily life. They should stay home. If they want to, if they're not feeling too sick, they can email their teachers and their teachers will provide them work to do at home if they want to stay up to date. If they're not feeling well and they need to take a break that day for an absence, we encourage that. Primero que nada, si está experimentando síntomas de COVID, esta es la lista de mitigaciones de qué es lo que debe de hacer. Lo primero, si está experimentando síntomas, su estudiante debe de mantenerse en casa. Los estudiantes deben de mandar un correo electrónico a todos sus maestros para que les proporcionen los trabajos escolares a través del correo electrónico. Número dos, los padres deben de notificar a la oficina para notificarle de los síntomas que están experimentando sus hijos. El tercero es de que si usted lleva a su hijo o hija al doctor o a urgencias debido a algún síntoma que pueda estar presentando de COVID, por favor notifique a la oficina principal. And so I'm just going to remind everybody that information is essential in these days, particularly with where we are with the Delta variant. And so if they are experiencing symptoms, if your child has a test, if you go to the doctor or someone in your household is going to the doctor for COVID, we ask that you call the COVID hotline, which is pushed on Parent Square, as well as when we're sending letters home, as well as notifying the front office. This allows us to begin any contact tracing and keep all families notified so that we can ensure everybody is safe on our campus. Nomás les quiero recordar a todos los padres que están aquí reunidos ahora de que información es esencial, especialmente con ahora esta variante del Delta de COVID que estamos experimentando. Es muy importante de que por favor nos notifiquen de cualquier síntoma que puedan estar experimentando ustedes o sus hijos para que así podamos tracear o reportar cualquier otra persona que su hijo haya estado en contacto y estar nos chequeando para evitar que se siga expandiendo este contagio. Así es de que hay tres maneras de notificarnos y es importante, si las hace las tres, mejor. Primero que nada, notificar a la oficina principal y luego nosotros le podemos transferir a la línea que tenemos específica de COVID o ustedes pueden marcar directamente a la línea de COVID que tenemos en nuestra página de Parent Square. Y también les vamos a mandar notificaciones por escrito, por correo, con esta información para que la tengan a la mano. All right, and so just a reminder if we're going to get through this remaining time in the pandemic and who knows how long it is, we have to look at this as a community approach, right? This is the wolf pack. We have to come together as a group to keep everybody safe. And that includes not just staff and students, but that includes aunts, uncles, grandparents, siblings at home. That is how I approach the safety of our community, not just looking at on campus, but so that others are safe at home as well. Y vamos a salir esta pandemia, vamos a salir con todos, vamos a salir exitosos, pero solo podemos lograrlo como una manada de lobos que somos. Eso incluye a los tíos, sobrinos, primos, a los padres, los hermanos, todos los familiares, conocidos, amistades en las cuales nosotros somos parte. Tenemos que protegernos de la mejor manera posible para poder salir exitosos de esta pandemia y ya evitar que se siga expandiendo estos contagios. And one of the core goals is we have to reduce the asymptomatic spreading of COVID-19 in the Central Valley. Just to clarify what asymptomatic spreading is, that is when you have active COVID bodies in you, but you are showing none of the symptoms.
And so that means that when even students are on campus or nearing campus, they have to have their masks on, even if they're not showing symptoms. And that prepares to allow us to create the safest community possible, both in school and at home for all families. Y entonces la número 2 es de que tenemos que reducir el contagio asintomático en el Valle Central. Y nomás para ser más claro, quiero dar la definición de lo que quiere decir asintomático. Eso quiere decir cuando una persona tiene el virus que puede contagiar a otra persona, pero no presenta ningún síntoma. Entonces, eso es muy peligroso porque la persona puede estar sentirse perfectamente bien sin experimentar ningún síntoma, mas sin embargo, si llega a estar cerca de otra persona, le puede contagiar a la otra persona sin darse cuenta. Entonces, por eso es muy importante que porque hay estas personas que pueden contagiar sin tener ningún síntoma y muchas de las veces ni siquiera se dan cuenta que están infectados con el virus. Es muy importante de uno protegerse para poder así proteger a los demás también. And this is a big ask of all of you, but one thing we do ask is that keep talking to your kids about how to wear a mask appropriately, right? Remind them that if you're eating a snack, even if it's outside, take a few steps away from your friends as well. Now, I'm going to be straight up honest. Our kids have been doing phenomenal since they've came back. I honestly thought we were going to have to remind kids more and direct kids more, but for the large part, kids are following. It's in those small areas where I have my apple and I want to eat my apple, and reminding them that, hey, we need to take that step, take a few steps away from students, and you don't have to stand beside them while you eat the apple, right? We can move away. So the more we talk about these things, the more we normalize those types of behaviors of keep your mask on, and then distance if you need to eat or remove your mask for another reason. Y por eso quiero recordarles que es muy importante que ustedes padres les recuerden a sus hijos en casa que usen su máscara apropiadamente, que la traigan bien puesta para que les pueda proteger de cualquier contagio que puedan estar expuestos. Y con esto les quiero dejar saber que aquí los estudiantes en la preparatoria han sido fenomenal. Pero sí, de vez en cuando hay que recordarles que si traen una manzana y se retiran la máscara para morderle la manzana, que tomen 1 o 2, 3 pasos, que se retiren de sus compañeros en los cuales están cercas, para que así puedan tener el distanciamiento mientras que se comen esa manzana y se retiraron la máscara de su cara. Y cuando no estén comiendo, siempre mantener la máscara bien puesta, cubriendo la nariz y la boca en todo momento. All right, so again, we have our new high school dedicated entrance, and it will be great in probably just a few weeks or a month max. We're hoping that you'll enter here and then be right beside the brand new buildings, which will be opening up. So we are at what I believe is the south side along, is it 20th Ave, Miss Martha? I think it's 20th Ave. It is 20th it is 20th Ave. I'll This straight is along where the 20th parking Ave. lot is. Yep, perfect. And towards that south parking lot. So that is the dedicated entrance for high school staff and students only. And so they can only go in through this entrance and exit unless they're on a bus, in which case we have our own dedicated bus entrance and exit along the back as well. Esta es la área de la preparatoria que es totalmente dedicado para que toda la facultad de la prepa y los estudiantes de la prepa utilicen para poder entrar seguramente a la escuela. Esta está localizada en la calle, sobre de la calle La 20 Avenida, y está justo enfrente del estacionamiento por el sur de la escuela. All right, and just with the entrance safety protocols, we have questionnaires that staff and students take. Deep cleaning the buses is still happening, as well as with windows for extra ventilation and AC in the buses that are circulating. We have temperature checks for everybody on campus, as well as hand washing and hand sanitizing. I personally help direct lunch traffic, and I ensure that every kid sanitizes their hands upon entering Harvest Hall. But we also know at the same point in the morning, particularly, is students need to know their own bodies, right? They know if this is allergies and they know if they're getting sick, right? They have those differences. And so part of this is knowing how you're feeling and being aware of your own body and how you are feeling.
Y este es el protocolo de la seguridad para entrar a la escuela. Todas las mañanas los estudiantes tienen que contestar y completar un cuestionario diario de posibles exposiciones de COVID. También todos los autobuses, el transporte de autobús se limpia a profundidad. La tercera es de que antes de entrar a la escuela, todos los estudiantes y toda la facultad, a todos los que entran a la escuela, se les hace un chequeo de temperatura. Y por supuesto, el lavarse las manos es sumamente importante. Tenemos estaciones por toda la escuela para lavarse las manos y también para poderse desinfectar las manos al entrar a la escuela. Y no nomás al entrar a la escuela, también en la mañana y en la tarde cuando damos el almuerzo y el desayuno. Yo personalmente estoy allí supervisando de que todos los estudiantes, conforme vayan a agarrar su comida, primero se laven las manos o se desinfecten sus manos para mantener una mejor higiene y ser más limpios. Y por último, queremos que los estudiantes tomen conciencia de su propio cuerpo y sepan la diferencia, porque cada uno sabemos ya a esta edad, de los de la prepa a los adultos, conocemos nuestro cuerpo y sabemos diferenciar entre son síntomas de alergia, que esto me pasa todas las mañanas, de estornudo 10 veces, o estos son síntomas de una gripa que me está dando o de algún otro síntomas que no son de alergia, para que así podamos ser responsables y reportar la diferencia. And for classroom, we still maintained and kept up the plexiglass sneeze guards in the majority of our classrooms where it's available. We've also took care to methodically space out as many areas as possible, as well as create outdoor spaces. We have several pictures of teachers going outside and creating circles and doing some other work outside as well. We've increased the availability of sanitation to teachers and staff, as well as increased the amount of time and the length of time that rooms and surfaces are cleaned. And mass PPE are available to any students if a mask breaks or they forget their own. And we still have maintained that we've updated our airflow system and lighting system to help fight COVID and its spread as well. En el salón, estos son las medidas que hemos tomado. Mantenemos todavía las barreras en cada uno de los escritorios de este plástico transparente para que proteja a los estudiantes aún más de traer las máscaras puestos mientras que están dentro del salón de clase. Afuera también tenemos áreas exclusivas que hemos separado para que tengan un distanciamiento social mientras que están haciendo cualquier trabajo que estén afuera. Y la número 3 es de que hemos incrementado los lugares de higiene disponibles para los estudiantes y la facultad o los que estén trabajando aquí en la escuela. Y la número 4 dice que también tenemos disponible cualquier equipo protectivo, como son máscaras y etcétera, para los estudiantes si se les llegara a olvidar traer su propia máscara o si se les rompe o ya no les sirve la que tengan por cualquier motivo. Número 5, hemos incrementado la filtración del sistema de filtración en los salones con luz UVC para desinfectar a una más profundidad. Y la número 6, hemos incrementado el fluido del aire para que fluya más el aire y no se quede estancado la respiración de cada quien o haya que se cuele el aire por todos los salones para que siga moviendo. Also, just to renorm with high school students, we often get to high school and don't require as much hand raising to leave seats. We try to work with them as young college going students, but because of COVID, we are asking that students request to move out of their seat, and that's so we can limit the amount of bodies that are bunching up in the classroom. And too much movement just creates spacing and ventilation issues. So if you hear your child saying that, like, yes, we did bring that back, but that was ordered to reduce any congestion or grouping. Y sí, si sus hijos ahora empiezan a quejarse de que ahora tienen que levantar la mano para todo, como cuando estaban en la primaria o la secundaria, lo hemos regresado a la preparatoria siempre por seguridad. Cuando los estudiantes se levantan sin pedir permiso, sin levantar la mano, entonces muchos se pueden levantar a la misma vez y a reducir el espacio de distanciamiento
Y también congestionan el fluido del aire si esto sucede sin tener un mejor control. Y para llevar un mejor control, les hemos pedido a todos los estudiantes de la prepa que antes de que se levanten de sus asientos asignados, por favor levanten la mano para que se les dé permiso y el maestro pueda tener mejor control del tráfico en el salón de clase. All right, and so what we're asking for our parent and family kind of obligations process is one, just talk to your kids about this. Remind them that it's important as soon as they leave the house to mask up, wash and sanitize their hands often, and socially distance. Remember to call the front office if you or someone in your household has been exposed to COVID. If anyone in the household has COVID symptoms, like please keep the student at home. As always, have them answer any screening questions honestly about how they are feeling. And just again, that 5 for a reminder is talk with them about COVID, talk with them what's going on, read articles with them, and just remind them that these big 3 things are the most important. If we wear masks, we wash and sanitize our hands, and we socially distance, we're going to help control and limit that spread here in the Central Valley and in our community. Y también lo que queremos mantener, la obligación de los padres y lo que queremos transmitir en esta orientación a los padres y familiares es de que por favor apóyenos hablando con sus hijos. Queremos que ustedes le estén recordando a sus hijos de que se mantengan seguros con nuestras 3 medidas de seguridad, que es de mantenerse la máscara puesta en todo momento, al menos de que estén comiendo, de lavarse y desinfectar las manos frecuentemente, y la última es el distanciamiento social. También queremos que se comunique con la oficina principal si para reportar si ha sido expuesto a una posibilidad de este virus. También queremos que si alguien en la casa está experimentando o teniendo síntomas, que mantengan a su estudiante en casa y nos notifiquen inmediatamente. Y contestar preguntas. Cuando se le hagan preguntas a sus hijos de si están experimentando algún síntoma o si alguien en casa está experimentando algún síntoma, que por favor sean honestos al contestar. Y por último, es de que ustedes como padres estén hablando y comunicándoles y informándoles a sus hijos frecuentemente sobre el protocolo de seguridad. And so then just showing this again for room entrance is that we have changed most of our policies around entering the room and exiting the room to help control that grouping again. So just know we're doing our part in limiting the amount of students that group up around the doorway as well. Y también les quiero mostrar esto una vez más para mostrarles la manera en cual estamos entrando a clases y se les deja salir de clases también. Los hemos distanciado para que así tengan estén menos expuestos al entrar y salir de clases de algún contagio que posiblemente puedan tener. Again, here you can see we have hand washing stations at the top picture that are available all over campus. We ask that students wash their hands frequently for 20 seconds. And additionally, we have the hand sanitizing stations all across the campus in Harvest Hall. So we ask students to practice hand sanitizing and going above the wrist. As we know that like the wrist can be a vulnerable area. Sometimes it's not just our hands, but we need to go up the arm a little bit through the wrists. Y una vez más, aquí les quiero mostrar la imagen de todas nuestras estaciones de lavarse las manos que tenemos por toda la escuela, donde les pedimos a los estudiantes que se laven las manos por lo menos 20 segundos y donde se están también desinfectando las manos, y no nomás las puras manos, sino los pedimos a los estudiantes que se desinfecten hasta el codo, porque también sabemos que recargamos los codos en los escritorios y en diferentes mesas o reclinatorios, y esto puede también de esa manera exponerse uno. Así es de que nuestros supervisores de seguridad están asegurándose de que cada uno de los estudiantes que están en la escuela y entran y salen de los sanitarios tengan este procedimiento, y también a la hora del almuerzo o el desayuno. All right, and I promise I'll stand back and take any questions at the end, but I'm gonna move through the presentation. So if any parents don't have questions, they're free to go back and enjoy the rest of their night with their families. But I'll hang back if you do have any questions following the presentation.
Y les prometo que les voy a contestar todas las preguntas que me tengan después de la presentación. Pero primero quiero pasar por toda la presentación que tengo lista antes de empezar a contestar las preguntas. Si hay aquí padres que no tienen ninguna pregunta, entonces pueden retirarse y disfrutar del resto de su tarde. Pero si gustan mantenerse con nosotros después de la presentación, con todo gusto yo les contesto todas las preguntas que tengan. All right. So the first one is cell phones. The original policy was cell phones weren't even allowed on campus. They had to be left at home. In the spring, we made a change, and we are going to stick by this change. We saw positive impacts in both the classroom and on campus from students, as well as some increased results grade-wise from many students by changing our policy. La primera que tenemos es la póliza de usar el celular en la escuela. Esta póliza fue cambiada ahora en la primavera. En la primavera, en el segundo semestre de la escuela. Usualmente la póliza original de los celulares era de que no eran permitidos absolutamente en la escuela. Si se le miraba el celular en mano o en el bolsillo trasero del pantalón a los estudiantes, los de seguridad o los maestros tenían el derecho de retirarles el celular, hablarle a los padres y que pasaran por el celular. Eso ya no es la póliza. La cambiamos, como les repito, el segundo semestre del año pasado, que es a la primavera. Y ahora los estudiantes se les permite tener el celular. So students can use their phones on the bus as long as it's academic focus or for music to help with transportation, because we know some students have long rides. Los estudiantes pueden utilizar sus teléfonos celulares en el autobús mientras se transportan a la escuela o de la escuela a su casa. Siempre y cuando utilicen su celular para su propio beneficio, pueden escuchar música con sus audífonos y pueden mantenerse o utilizar el teléfono para cualquier trabajo escolar y que sea educacional. We allow them in classroom, but it's under teacher discretion. So the teacher can choose when and how cell phones are used. Their main use right now is either interactive programs or for students to listen to music while they're writing, doing math work, because we know a lot of students thrive and actually do better when they have music playing. And so we want that option for them. También quiero dejarles saber que en este momento les estamos permitiendo a los estudiantes utilizar sus teléfonos celulares a la discreción de los maestros. Algunos maestros les piden a sus estudiantes que usen sus teléfonos celulares en algún trabajo escolar, que necesiten alguna plataforma o alguna aplicación para completar un trabajo escolar donde les manda la información los maestros. O también sabemos que muchos de los estudiantes son más exitosos cuando hacen sus trabajos escolares o están haciendo matemáticas y al fondo están escuchando música en bajo volumen. Si esto les beneficia a los estudiantes, hay maestros que lo permiten que con los audífonos puedan estar escuchando música de su librería de música de su propio celular de los estudiantes. The 3 places students can never use their cell phones for obvious reasons would be the restroom, for obvious reasons. Los 3 lugares donde obvio no se pueden usar por ningún motivo el celular es por obvias razones el baño. Number 2 would be the school offices. There's sometimes paperwork about or something on somebody's desk that could be in the background of a photo that might be sensitive information. La número 2, el segundo lugar donde no se pueden usar por ningún motivo los teléfonos celulares es en la oficina. Es muy importante que mantengan ocultos sus celulares en la oficina porque hay mucha información privada de otros estudiantes o de otras situaciones que pueden estar, conversaciones que pueden estar ocurriendo, mientras que el estudiante entra a la oficina a hacer una pregunta o por recoger algo. Y entonces esta es información muy privada que no se puede ni grabar ni tomar foto.
ni And then the por last one is equivocación. gym PE, health rooms, dressing rooms, one for privacy reasons, and two for safety. If they're in PE, there's going to be balls flying in the air or something happening. And if you're looking at your phone, we don't want anyone getting hurt because they're distracted looking at their phone during PE. Y la otro lugar donde no se pueden utilizar los celulares por ningún motivo es en la clase de educación física, por varios motivos, porque uno, por la seguridad de la persona y la seguridad del equipo o el celular. Porque en la clase de educación física usualmente están haciendo alguna actividad física donde se utilizan a lo mejor un deporte con pelotas y puede estar distraído con el teléfono celular y causar un accidente o que le golpeen sin darse cuenta porque está distraído viendo su celular en vez de estar poniendo atención en dónde está la pelota y lo puede lastimar a él o a otras personas. Y por otras también obvias razones o motivos en los vestidores del gimnasio o la clase de educación física no se puede utilizar el teléfono celular por ningún motivo por la privacidad de ellos mismos o de otros estudiantes. We ask if you can just chat with your child about the areas to use and not use the phone, as well as they leave it on, but it has to be silent. No vibration, no ringtones on. Y les pedimos que por favor repasen esta póliza del el uso del teléfono celular con sus hijos. Una cosa que también les queremos recordar, desde que el teléfono lo pueden mantener prendido, pero en silencio, sin que vibre el teléfono y sin que suene quedito. Tiene que estar completamente en silencio. All right. All right, so the next one is uniforms. This one I'm so excited to talk about. I know this has been a point with students and families, so I'm really excited about the expansion in some areas to provide some freedom for our students in their uniforms. This was in the most recent discussion with students in student orientation, but we're excited about this new uniform policy. La próxima póliza se refiere a los uniformes. Esta es la póliza que más me excita porque yo sé que este es un tema muy controversial en la cual se ha hablado y delicado mucho. So first off, an expansion is students can now wear black, gray, green, or white sweaters outside of their polo or on top of them. So they now get more colors to use on top of their polo. For those, we ask that they be as solid as possible in those colors with no patterns or prints or camo. El primer cambio que hemos hecho en los uniformes es de que en los suéteres los estudiantes ahora pueden usar una variedad de colores aparte del negro. Pueden usar negro, gris, verde, blanco en los suéteres. Lo que sí les pedimos es de que para usar suéteres de estos colores sobre de sus uniformes de Wonderful College Prep, que no tengan ningún logotipo, ninguna rayita, ningún color, ninguna caricatura, letras de nada, lo menos posible, lo que esté más sólido posible, por favor. I will be honest that 99% of the time, this is great. On Friday is the one time we have maybe a little bit more of dress code violation issues, particularly around rips. And this one is about the top. So particularly around female and male students having rips in their tops, showing a little bit of their stomach or showing a little bit of their shoulder. So if you could just make sure on Friday that students don't have any rips on in their tops, so that will allow for them in the environment to stay academic focused. Y eso sí, por lo regularmente los estudiantes hacen un buen trabajo en mantener su póliza de uniforme de lunes a jueves. Donde sí a veces hay más violación de la póliza de uniforme es en los viernes. Y particularmente por algún motivo, no sé por qué, pero es sobre las blusas o camisetas rotas. Usualmente los estudiantes, no sé por qué últimamente les gusta utilizar o a lo mejor está de moda que se utilicen las blusas, camisetas rotas donde muestran el ombligo, muestran el hombro o muestran diferentes partes de su torso,
pero son las blusas las que hemos encontrado que es la violación de uniformes más frecuentes los viernes. Por favor, platiquen con sus estudiantes que nada de rompeduras es permitido en la escuela. All right, so for bottoms, again, some expansion here. The preferred is the brown dress or khaki pants or shorts or skirts with a flat front, but students may now wear navy blue dress or khaki material pants, shorts, or skirts with a flat front. And they have multiple options for the color of the belt as well. And those were an expansion of colors that they can wear different for their bottoms. El cambio que hemos hecho en referente a los pantalones, short o falda, es de que ahora, aparte del pantalón, short o falda color khaki, que es cafecito muy clarito, ahora a los estudiantes se les permite utilizar un azul subido o un azul fuerte de vestido, material para pantalones, short o faldas. Tiene que ser un frente plano, no tiene que tener pastelones al frente. Si es un frente plano, entonces eso es permitido. Ahora a partir del color khaki pueden utilizar azul subido o azul fuerte. Y también el cinturón se les permite utilizar un café, negro o gris. Thank you, Ms. Martha. I'm sorry I interrupted you. Yeah, that's fine. On Friday, students do wear jeans. We encourage them to wear jeans in their college gear or WCPA shirt. Those jeans just can't infringe on any of the things we're going to talk about below. Los viernes a todos los estudiantes de la preparatoria se les permite utilizar pantalones de mezclilla. Simplemente que algunas cosas que voy a mencionar en unos momentos no se permiten en los pantalones de mezclilla. So no cargo pants, no pants that have like printed materials or patterns on them. They can't be overly tight like leggings, and they can't be super short as like, you know, they're almost like a breed between shorts and pants. Estos pantalones no tienen que ser cargo, que eso que significa que no tienen que tener los bolsillos al lado a media pierna, al lado de la pierna. Esos son los pantalones cargo. No pueden hacer eso. Tampoco pueden utilizar pantalones que estén muy apretados o que puedan hacer como pantalones para hacer ejercicio, que son de licra. O tampoco que estén muy cortitos los shorts. Los shorts, las faldas no pueden estar muy cortitas. And we don't have a bigger problem with baggy jeans on campus, but again, on Fridays, our biggest issue are the ripped jeans. I know they are in style. They are the hottest thing in every store to have rips and tears in your jeans. But right now, those are not allowed. Again, we want to maintain an academic kind of atmosphere on our campus to promote college going and professionalism futures. And so for that, we are restricting the use of rips or tears in the jeans. Y una vez más, no tenemos mucho problema con los estudiantes que usen pantalones muy aguados. Eso no es un problema, pero no es permitido también. Se los recuerdo, unos pantalones muy aguados no se les permiten. Lo que sí tenemos problema, y es un gran problema, es con los pantalones que estén rotos o que tengan tiras colgando. Eso no se le permite. Los pantalones de mezclilla deben de estar quedarles bien a los estudiantes. No tienen que estar rotos de ningún lado, ni tener hileras o colguijes deshilados en los pantalones. Y una vez más les recordamos que no se permiten los pantalones de correr o cualquier pantalón de tipo como de licra o de ejercicio que estén muy ajustados. The last thing about shoes, no open-toed or open-back shoes for students, and they need to wear socks with their shoes. We ask no large heels or flip-flops, and that's for safety reasons on campus, and as well as just shoes staying away from a 100% red or blue colored shoe. Los zapatos usualmente no es un gran problema, nomás les quiero recordar que los zapatos se tienen que ser
un zapato completo, tienen que cubrirle los dedos de enfrente y cubrirle el talón también de atrás. Estos zapatos también se tienen que utilizar con calcetines en todo momento. No más que si les quiero recordar una vez más, a la hora de comprarle zapatos a sus hijos, por favor no le compre zapatos que traigan a la escuela que sean de color rojo o color azul. De ningún tipo de color rojo o cualquier variedad de color rojo o azul. All right, and so now we're going to talk some really cool shifts and changes for the high school. Ahora sí vamos a hablar de algunos cambios que ha habido en la preparatoria. All right. There it is. Okay, so this is both a happy and a sad point. We spent time all summer planning out every month of the year with all of these amazing events and activities with back to school dances and pep rallies. But as we've seen the increase in the Delta variant, we have to put some of those plans on hold. So while we are looking to really expand all of the cultural events and all of the events we have for parents and students, we still have to hold on those until we can get more of COVID under control. Y esta es una área que me da mucha felicidad, pero también tristeza a la misma vez, porque en los eventos en el calendario escolar, los últimos cuantas semanas nos hemos pasado programando y planeando eventos, asambleas, bailes para los estudiantes, un montón de actividades divertidas para todos los estudiantes, pero debido al incremento en el contagio de esta variante de Delta del COVID, nos han pedido que nos mantengamos en alto todas estas actividades que tenemos programadas. So we have the events, we're going to hold them until COVID comes under control a little bit. Así es de que tenemos todos estos eventos programados, pero los vamos a poner en espera hasta que podamos controlar el contagio de COVID. Un poquito The one más. thing you will see us to continue hold are more parent forums like this. And while this is an orientation, we took your feedback from last year and designed several forums that will start next week. Several parents asked, can you explain us what the pathways are? What is BC and early college? So on Monday, the 16th, we're going to hold a forum and record it again around what are those pathways? What do they mean? And then later this month on 8:30, our counselors are going to hold a session on how do you know if your child is on track or off track? How do you know if they're making progress? So we're going to continue with our parent forum events, even though we can't hold in-person events right now. Lo que sí vamos a continuar a tener estas orientaciones, estas juntas de padres a través virtuales, a través de este programa de internet, y también van a ser grabadas para informar a los padres y mantenerlos informados, porque hemos puesto atención en las peticiones que los padres han sometido, en qué quisieran ver y qué quisieran estar comunicados más o aprender o conocer más de nuestra escuela y nuestro programa educativo o estudiantil. Y el próximo lunes vamos a tener otra junta como esta, muy parecida como esta para los padres, que va a ser grabada para que la compartan y puedan tener acceso a otra hora, si lo gustan. Y el tema va a ser, muchos de los padres nos han preguntado cuáles son los diferentes senderos el colegio que ustedes tienen ahí en la escuela o que están presentando a los estudiantes o que les ofrecen a los estudiantes, cuáles son los diferentes y cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, de esto se va a tratar esta próxima junta de padres que vamos a tener el lunes 16 de agosto. Y continuando con este sendero, con esta misma entusiasmo y de comunicarles más a los padres en lo que los padres están interesados, es de que también al final de este mes vamos a tener otra junta para comunicarle a los padres en cómo monitorear el progreso de los estudiantes, cómo van sus estudiantes, dónde tienen que dirigirse, qué es lo que necesitan para lograr sus metas y alcanzarlas. And you can expect Parent Square invites for those by the end of this week. We just took some time to get school underway.
y pueden empezar a recibir o esperar recibir más información sobre todo esto en unos cuantos días más, no más que no nos habíamos mandado porque estábamos dando el inicio al año escolar. Oh, I went out of, whoa, no, I clicked on the link. That's what happened. I was like, where is everybody going? There we go. All right, so here's the new bell schedule. Not too much has changed because we are part of BC. However, I'm gonna make two big changes at the school. We are no longer gonna hold what used to be called detention. I believe in restorative practices and strongly in the belief that building connections and mentoring is what students need over sitting silent in a seat. And so you can see on odd days for Wednesday from 4 to 4:45, we're going to be holding after school restoration. And then on even days for Tuesday, 7:15 to 8, we're going to hold before school restoration. These aren't going to start until September. But students that are experiencing trouble in following the norms and really focusing on their academics, we're going to bring them in and we're going to build connections. We're going to be, I know it's going to sound silly. We're going to be playing board games together. We're going to be putting puzzles together. We're going to be spending time together and talking because that's what students really need to do. They need to open up and they need to talk through what's happening to them and what they're experiencing and their perceptions. And that's going to allow us to reach them, to bring them into the fold more, to help them get to their future. Este es el nuevo horario de campanas de la escuela para los estudiantes. No mucho ha cambiado del año pasado, pero sí voy a significar unos cambios. No podemos cambiarlo demasiado porque tenemos que seguir el horario de las clases de colegio que nos da el colegio de Bakersfield. Así es de que, pero una cosa que quiero señalar aquí es de que en los miércoles, empezando en septiembre, este va a ser un nuevo cambio. Yo no creo en mantener a los estudiantes después de escuela con su cabeza en el escritorio y manteniendo el silencio por una hora. Eso para mí no es efectivo para corregir un mal comportamiento de un estudiante o para asistir a un estudiante en algún motivo por el cual sea reprendido. Lo que yo creo es de que los estudiantes necesitan un recordatorio o un correctivo y la manera que lo vamos a corregir aquí en la preparatoria es de que los estudiantes que necesiten ese correctivo los miércoles van a quedarse después de escuela de las 4 a las 4:45 para este correctivo y los martes se quedarán empezarán con antes de la escuela. Este es el correctivo que se les va a pedir que asistan de las 7:15 a las 8 de la mañana. En este tiempo, mi intención es desde que tener una mejor conexión con el estudiante, dialogar y ser más que nada como un mentor para estos estudiantes, para dialogar y saber realmente llegar al fondo de este mal comportamiento de este estudiante para poderle proveer una mejor ayuda y asistencia y para poder llegar a tener esa conexión. Pienso hacer armar un rompecabezas, por ejemplo, eso es un ejemplo, armar un rompecabezas con los estudiantes, jugar juegos de mesa, para ver su expresión y su interés y así llegarnos a conocer mejor y poder ser un mejor mentor para estos estudiantes y poderlos corregir en su comportamiento para que sean exitosos en la escuela. We're also increasing the amount of awards and celebrations. We are going to start holding Students and Staff of the Month. We've ordered trophies and they're already here. We have necklace medallions. We have pins for their ID tags. And we're looking to celebrate students more. We want to celebrate their attendance. We want to celebrate honor roll. We want to celebrate having strong school spirit. And listen, if kids have ideas about rewards they'd like to see in class or certain incentives they'd like to see, I encourage them to reach out and tell us because we're going to try to make those things happen. We were really successful in implementing those last year. We're also thinking about adding parking spaces for older students that gets Student of the Month. And so they'll get to park closer to the gate, which means they'll get to leave faster. And so we're coming up with some new ways to celebrate students each and every month.
También hemos incrementado las celebraciones de reconocimientos para los estudiantes. Hemos ordenado medallas, trofeos y ya los tenemos aquí en la escuela. Queremos reconocer con más frecuencia y más estudiantes por su asistencia perfecta, por tener buenas calificaciones y un promedio de honor, y también por presentar un buen espíritu en la escuela, un ambiente de escuela positivo y ser un modelo a seguir estudiantil. Y si los estudiantes tienen alguna idea de quisieran ser reconocidos en alguna clase o recibir un cierto reconocimiento de los cuales no hemos reconocido o mencionado, por favor, díganles a sus estudiantes que nos lo hagan saber, ya sea como un incentivo, un reconocimiento de clase o de departamento de materia. Déjenoslo saber para poderlo considerar y agregarlo. All right, and this year we've also added student planners. These are brand new. Students are going to be getting them in advisory. They are paper planners. If you had them in school, you probably remember writing down when things were due, when events were happening. And so what we're going to do is we're going to help students with their executive functioning, their planning skills. And so in advisory, advisors will help students plan out when to do assignments, how to do assignments. Teachers will end class by having students open up their planner and write down when things are due. And so this is a great resource for parents as well, as because when these are distributed, and we'll send out when they're distributed, you can ask your child, hey, wait, have you updated your planner? Can I see your planner? And that's a good point for you then, that you can discuss what's in their planner and the work that they have ahead as well. También lo que es nuevo este año es que les vamos a proporcionar a los estudiantes cuadernos para que puedan ser más organizados y tener una mejor función ejecutiva al planear y notar lo que tienen que hacer, cualquier trabajo que tienen que hacer, cualquier obligación o tarea que se les tengan que presentar y tengan un hábito de organizarse mejor. Y esta también es una mejor manera de que una vez de que los distribuyamos a los estudiantes, les vamos a mandar a notificar a los padres para que ustedes tengan la oportunidad de tener unas mejores conversaciones con sus hijos y querer ver su cuaderno para ver qué es lo que tienen planeado de la semana, en el día, cuáles son los trabajos que los tienen que con más urgencia tienen que terminar, o cuál es lo que se aproxima de lo que estamos hablando en clase, o cualquier cosa así que sea de sus metas, notas, cualquier cosa que ellos consideren que sea importante de anotar en su cuaderno de la semana. We've also added passes. We really want to make sure that our students are where they need to be when they need to be there. And so we've added nurse passes so that students are having passes go to the nurse, and we're getting that information back so that teachers can assist in providing any services. But as well as making sure that students are getting their counseling appointments as well. So over the next few days, and really in the next 5 to 10 days, you're probably going to hear about these more often throughout as we norm on using those across our school. También hemos incrementado también las formas de mantener un mejor control de los estudiantes cuando están fuera del salón de clases, y agregamos estos diferentes pases para poderles permitir a los estudiantes ya ir a visitar a la enfermera, a la enfermería o a la clínica estudiantil, o ir a ver el consejero, a la oficina del consejero o la consejera, o por algún otro motivo que tengan permiso de salir de clase para ir a la oficina o hacer o dirigirse a otro salón. Así es como vamos a mantener un mejor control. Los maestros ya han empezado a utilizarlos, pero sus estudiantes pueden comunicarles más sobre todos estos nuevos pases que hemos implementado en los próximos 10 días. And the communications are changing. And so last year I did a lot of the TikToks in the morning. I tried to push out stuff every single morning. Got some feedback from parents for this year. So we're going to change our structure of communication. First, departments are going to be sending you pictures, work examples, what's happening in classes every month. So you're going to get a science one, an English one, a history one at the beginning of every month starting in September.
I'm also going to start in September sending out a newsletter every Monday. And then I'm going to also be doing some of the old school announcements over the intercom that we used to have here until we get some students, because we want to have students starting to do those announcements as well. Y la forma de comunicación también ha cambiado. El año pasado lo que estaba haciendo es haciendo videos en TikTok y los ponía en Parent Square para todas las mañanas para motivar a los estudiantes, informar a los padres. Pero tuve algunos padres me comunicaron comentarios y hubo otras gentes también que tomé en consideración y he cambiado ese término un poco. Ahora los maestros en cada materia les van a mandar una vez por mes, ya sea videos o retratos de ejemplos de trabajos en los cuales están trabajando los estudiantes para que ustedes vean y puedan apoyar a sus hijos en casa. También les vamos a estar mandando información sobre recursos adicionales y les vamos a estar notificando cuando se vaya a presentar un evento o un examen o prueba importante. Los líderes como yo voy a estar también comunicándome con los estudiantes y mandando comunicados a la casa de como el calendario escolar y también voy a ofrecer recursos cuando sea necesario, pero por la mayoría del tiempo lo que me voy a estar comunicando por el altavoz de la escuela hasta que tengamos el equipo estudiantil que pueda tomar ese liderazgo y hacer los anuncios cada mañana para toda la escuela de la preparatoria, un estudiante. Thank you, Ms. Martha. This one I'm most excited about. We are changing our advisory structure to focus on two big things. What you see right here is called PBL. This is called project-based learning. And in this, students are going to be focusing on solving real world problems. Our 9th graders are going to be solving problems right here in Delano. Our 10th graders are going to be focusing on solving problems in the state of California. And our juniors are going to be focusing on problem solving across issues in our entire country. So freshmen, are they going to be solving problems in where? Delano. Freshman is Delano. And sophomores? Sophomores is the state and juniors are the country. Oh, so seniors are the ones that are not. Yeah, seniors are focusing on college entrance tasks. Okay, perfect. Okay, esto es lo que más orgullo me da. Este es un nuevo base de aprendizaje que voy a implementar. Es un proyecto que tengo en mano en donde los estudiantes van a estar haciendo proyectos y van a estar estudiando y adquiriendo información en cada año escolar en diferentes niveles. Los de 9º año escolar o los de primer año de prepa van a estar haciendo estos reportes de la ciudad de aquí de Delano. Los del 10º año escolar o 2º año de prepa van a estar haciendo estos reportes o estos estudios en lo que es los Estados Unidos. Y los de el 11º año escolar van a estar haciendo estos reportes y estos estudios en todo el mundo. Los del 12º año escolar o último año de preparatoria van a estar concentrándose en las admisiones de las universidades y lo que se toma para ser ingresados o aceptados en una universidad. And so for PBL, what they do is our teachers are going to be designing over the next few months high quality challenges for students to overcome. So for instance, one might be in Delano, how do we reduce the homelessness rates? And our students are going to be doing research and proposing real world solutions. And we're going to be sending those off to real world audiences. It could be city councils, it could be Congress, it could be the Senate, but we're going to get our students working on things and exposing their work out to real world people to show that our students can solve real world problems right now. Y estos temas van a ser basados en lo que está sucediendo actualmente en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, son como, por ejemplo, aquí en Delano, puede ser un tema de que cómo podemos reducir los vagabundos en la ciudad de Delano. Entonces, estos son cosas que están sucediendo actualmente
aquí en Deleno, y los estudiantes van a traer estrategias, van a hacer sus estudios de los porcentajes y cómo les podemos ayudar y qué recursos podemos ofrecer. Y van a ser presentados no nomás a la escuela, sino también los podemos presentar al concilio de Deleno, o podemos presentarlos al Senado, a la capital. Es para que vean que nuestros estudiantes son capaces de elaborar un plan que puede ser ejecutado a nivel de no nomás de la escuela, sino de la ciudad, del país y del mundo entero. Son problemas reales que están pasando en el mundo entero, en los cuales queremos que nuestros estudiantes participen en encontrar una solución. All right, and just in closing, remember our partnership, safety is paramount. Safety is everything right now. And we need you to help us keep our students safe, our families safe, and our community safe. So again, as a reminder, tell us about any symptoms or exposure as soon as possible in the front office. Keep students at home if they have any symptoms. Just direct your child to make sure they're following directions on campus, particularly around mask wearing, sanitizing, distancing. And as always, just as we're getting back to school, just continue showing patience. It's been amazing working with this community, and some of our students have been back on campus in a year or two. And so now we're getting back on campus with the full population. Things are just taking a little bit of time to get back in the works. And so I thank all of you, and we're gonna get through this even better and stronger than we were before. Y para cerrar, quisiera nomás volver a compartir que necesitamos que usted se una a nosotros y seamos una asociación entre ustedes, los padres, nosotros, la escuela y los estudiantes, de que todos necesitamos mantenernos seguros para todos los estudiantes. Así es de que, por favor, es un recordatorio que por favor hable con sus hijos sobre el exponerse a este variante de esta enfermedad o este virus que está pasando, y mantenerse seguros y reportar cualquier síntoma que pueda estar experimentando alguien, un miembro de la familia o sus propios estudiantes, o si ha sido expuesto a alguien que salió positivo. Por favor, de comunicarnos, es sumamente importante, y de comunicarse esto con los estudiantes y educarlos y mantenerles diciendo esta información que nos va a proteger a todos. También de seguir, que les vuelvan a recordar ustedes que es importante que los estudiantes, todos los estudiantes, sigan las instrucciones y las reglas de la escuela. Y por último, que nos sigan teniendo paciencia. Esto es un aprendizaje que hemos tenido que todos aprender, cómo vivir esta nueva vida que estamos viviendo de COVID. Así es de que les agradecemos toda la paciencia que nos han tenido, y les pedimos que nos sigan teniendo paciencia conforme vamos elaborando este nuevo año escolar. All right, I'm going to go ahead and end the recording. En este momento voy a terminar la grabación.